Ok, ya estamos en una nueva semana del curso de Cinema 4D. Y hoy vamos a empezar y vamos a continuar un poco con lo más importante dentro del software. De hecho, este va a ser el primer episodio más serio que vamos a tener. Hoy vamos a ver un poco y vamos a hablar sobre lo que son las dinámicas, las etiquetas dinámicas dentro del Cinema 4D, que va a ser la llave desde donde nosotros vamos a poder abrir y especializarnos en diferentes campos. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, como si no me equivoco lo dije en el primer episodio, ahora las empresas buscan un especialista que domine concretamente fluidos, un especialista que domine concretamente colisiones. Entonces, las dinámicas va a ser algo muy importante en este episodio porque van a determinar el enfoque y la línea donde tú vas a ir. Es decir, en este episodio muchas personas pueden ya tomar su vocación de crear fluidos, de crear colisiones y etcétera, etcétera, etcétera. De igual forma, este es un episodio muy clave en todo lo que venga por delante. Porque aquí van a ver muchas cosas que vamos a utilizar siempre, ¿ok? Siempre en casi cualquier simulación. Entonces, ¿qué son las dinámicas para ustedes? ¿Ustedes qué entienden por dinámicas en un software 3D? Para mí las dinámicas es una función bastante real y lógica que podemos tratar en un software 3D. ¿A qué me refiero? A que podríamos decir que ya entramos a la verdad. Las dinámicas sí es algo mucho más de la animación, algo muy avanzado y ustedes mismos se van a dar cuenta por qué, ¿ok? Porque mientras que en una animación nosotros tenemos que programar esto, tenemos que poder decir, tenemos que programar de forma manual. Con las dinámicas esto se hace básicamente y relativamente de forma automática, ¿ok? No tenemos que hacer mucho trabajo. ¿A qué me refiero? Vamos a ir por partes y vamos a hacer ejemplos muy sencillitos que son la manera correcta de iniciarnos en esta parte de dinámicas dentro del Cinema 4D. Voy a crear lo que es un plano, ¿ok? Y en este caso, cuando nosotros hagamos este tipo y trabajemos en un campo de simulación, nosotros ya no tenemos que llamar a este plano como tal. Por ejemplo, le vamos a denombrar como piso, ¿ok? Como piso. Este va a ser nuestro piso, ¿ok? Entonces, este piso actualmente lo que tenemos acá es la de presentación gráfica, ¿ok? No es algo que exista en la realidad. Lo que el Cinema 4D nos está mostrando en estos momentos es simplemente la de presentación gráfica, no existe. Obviamente tú estás diciendo, oye, si le hago render, obviamente lo estoy viendo ahí. Yo no me refiero a eso, yo me refiero a comportamientos de la realidad, ¿ok? Y es algo que ustedes deben de aprender. Entonces, supongamos que yo voy a crear una esfera, ¿ok? De hecho, el piso lo voy a agrandar. Y por ejemplo la esfera lo voy a colocar aquí, lo voy a achicar. Y supongamos que esta esfera es una pelota, ¿ok? Pensemos que esta es una pelota, de hecho lo vamos a nombrar pelota, por ejemplo. Y bien, es aquí donde entran las dinámicas y un poco el funcionamiento de simulación. Nosotros ya tenemos los dos elementos creados y sabemos que uno es el piso y el otro es pelota. Pero si reproducimos vamos a ver que estos no se comportan de la manera que nosotros sabemos que deberían de comportarse. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, sabemos que si nosotros colocamos o sostenemos una pelota en el aire y luego la soltamos, esta por gravedad debería de caer al piso, debería tener una fricción, un rebote, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso no tenemos eso. Como ven, no existe ninguna simulación, ninguna animación. Entonces, acá con lo que hemos aprendido en los anteriores episodios, probablemente tú estás pensando en animar. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría si yo animo esta pelota? Oye, si no se cae, entonces yo le puedo dar el movimiento, yo lo puedo animar desde cero. Recordemos que podemos hacer estas cosas en Cinema 4D. Entonces, lo que hacemos generalmente es seleccionar la pelota, ¿ok? Y cotidianamente lo que haríamos sería crear un keyframe de animación. Y por ejemplo, en este caso nos ayudaríamos a la vista y lo bajamos hacia el eje Y negativo. Por ejemplo, aquí está el piso, ¿ok? Y creo otro keyframe. Entonces, acá vamos a ver que sí ya tenemos una animación creada. Pero esto no está respetando reglas, podríamos decir, reales que existen por naturaleza, ¿ok? Como les repito, las simulaciones van de la mano con la realidad, ¿ok? Nosotros tenemos que saber cómo es que se debería de comportar. Esto aparentemente ya está funcionando porque está cayendo, pero esto no parece a nada que hayamos visto en la realidad. O sea, fíjense bien que la pelota cae muy lento, que es la primera
cosa que debemos percatarnos. Y segundo, que no existe una reacción al momento de la colisión o del choque con el objeto. ¿Ok? Entonces es aquí donde entran las dinámicas, que son etiquetas que el Cinema 4D tienen por defecto, que a nosotros nos van a permitir crear este tipo de animaciones en entornos realísticos. Entonces yo, por ejemplo, voy a eliminar la animación que he creado de mi pelota, ¿ok? Y la voy a suprimir. Perfecto. Acá me gustaría tocar muchos trucos con ustedes, compartir muchos trucos que en otros cursos no los tocan o no le toman importancia. ¿A qué me refiero? Ya hemos visto en el anterior episodio lo que es el ejemplo. Vamos a repetirlo acá rápidamente. Por ejemplo, el ejemplo del cubo, ¿ok? Que sabíamos que si nosotros queremos doblar este cubo, debería de estar subdividida en más piezas. De este modo va a tener una mejor reacción. Porque si no está subdividida, esta simplemente sería como un objeto, pensemos que sería como un lápiz, ¿ok? Que es un lápiz así sin dividir. Entonces, si nosotros queremos hacer el efecto de doblar, no podríamos hacer porque es un objeto como tal. Pero imagínense un lápiz que esté compuesto por 5 piezas y cada pieza se pueda mover por separado. Entonces ahí sí podríamos tener una acción de doblar. Entonces algo similar va a pasar aquí. ¿A qué me refiero con la subdivisión? Nosotros sabemos que el Cinema 4D lo tenemos con un solo objeto, o sea, cuando creamos un elemento, esto se representa como un objeto único. Lo que yo recomiendo y hago casi siempre que creo simulación dentro del Cinema 4D es subdividir estos objetos para que tengan un mejor comportamiento, un comportamiento un poco más real, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a trabajar en la vista de líneas ocultas, ¿ok? Que es esta, que podemos irnos a mostrar. Y aquí nosotros vamos a poder ver netamente el objeto, no con el material, pero sí vamos a poder ver el objeto creado y con lo que son las subdivisiones. Esto es algo que yo les recomiendo utilizar mucho. Obviamente aquí estamos creando una escena que básicamente es muy simple y liviana, pero cuando creemos cosas muy pesadas y muy grandes, yo les recomiendo siempre trabajar en el modo de líneas ocultas, porque si nosotros vamos a lo que es, por ejemplo, sombreado o color y líneas, nosotros estaríamos viendo el material y sería un desperdicio de render, ok, que es algo que nosotros deberíamos evitar. Ok, entonces aquí vamos a empezar con lo que son las etiquetas de animación, con las etiquetas de simulación. Lo primero que nosotros debemos hacer es decirle al Cinema 4D que reconozca este objeto como tal, que lo reconozca en todos los campos reales, o sea, que le ponga o que lo transforme a la realidad, porque como vuelvo a repetir, esto simplemente es una representación gráfica que no existe en la realidad. Entonces nosotros le vamos a decir al Cinema 4D que este objeto empiece a existir, que empiece a comportarse como algo real. ¿Cómo hacemos eso? Lo hacemos con una etiqueta. Las etiquetas los podemos encontrar de muchas formas. Las más utilizadas es, por ejemplo, seleccionar el objeto como tal dentro de lo que es el visor, ¿ok? Anti-click. Y vamos a irnos a lo que es nueva etiqueta, y aquí vamos a ver que tenemos muchas opciones de etiqueta. Vamos a buscar la que es simulación, ¿ok? Simulation etiquetas o simulation tags, también creo que lo tenemos en inglés. Entonces, acá nosotros vamos a encontrar muchas etiquetas con las cuales vamos a poder trabajar. Lo que es el cuerpo rígido, cuerpo blando, cuerpo colisionador, cuerpo fantasma, por ejemplo, etiqueta cloak. Son muchas cosas que se pueden hacer con estas pocas etiquetas. Fíjense bien que acá tenemos pocas etiquetas, pero déjenme decirles que sí se pueden hacer muchas maravillas, ¿ok? Entonces, esta es la primera forma de encontrar las etiquetas. Recuerden, darle anticlic al objeto que queremos darle esa etiqueta y lo buscamos. La segunda más utilizada es la de venirnos a lo que es, en este caso, el panel objeto, ¿ok? Darle anticlic a ese elemento que queremos darle la etiqueta. Y nos vamos a lo que es, por ejemplo, de igual forma, simulación etiquetas. Entonces, acá nosotros tenemos que aprender cuál utilizar y cuál es el funcionamiento de cada uno, ¿ok? Acá cómo es que funcionan las etiquetas, ¿ok? Hay etiquetas que nos van a permitir dejar a un objeto en reposo, que es en su estado original, que va a ser por ejemplo, para crear un piso. O va a haber etiquetas que de igual forma nos van a permitir transformar un objeto y que tenga gravedad y que caiga y que todo lo demás. Entonces vamos a darle un repaso bastante amplio a esto. Vamos a seleccionar lo que es el piso, anticlic, simulación etiquetas, y por ejemplo le vamos a dar el cuerpo rígido.
¿ok? Como ven, se nos ha creado lo que es una nueva etiqueta, que es esta, y tenemos en los atributos nuevas propiedades que hemos abierto, ¿ok? Que son propiedades donde vamos a poder ver todas las operaciones que nosotros vamos a poder crear con esta etiqueta. Vamos a ver si apretamos play, qué es lo que pasa. Vamos a ver que el cuerpo como tal está cayendo o está empezando a caer de forma automática sin que nosotros hayamos ordenado una animación, ¿ok? Entonces este cuerpo ya empezó a existir en el universo, o sea, ya existe como tal, y como no hay ninguna, no tiene ni gravedad, o sea, no pensemos que es un objeto como tal, una tabla que tú pones en el espacio, entonces este va a empezar a caer, o una tabla que tú pongas desde un 10º edificio, lo sueltes, entonces esto va a empezar a caer hasta que encuentre un objeto con el cual colisionar, ¿ok? Entonces como vemos, esto va a empezar a caer así hasta el infinito. Si no encuentra un objeto bajo de él con el cual chocar, no va a tener ninguna reacción. Este va a seguir cayendo, cayendo hasta que encuentre algún elemento con el cual trabaje. Entonces, acá nosotros podemos controlar muchas cosas sobre esta operación. Podemos controlar la velocidad, podemos controlar un poco sobre la fricción al momento que va a tener el chocar, y etcétera, etcétera, etcétera. Esta primera etiqueta, que es la etiqueta, aquí lo tenemos de cuerpo rígido, nos va a permitir hacer simulaciones como estas, ¿ok? En este caso estamos viendo que este cuerpo rígido lo que hace es que un objeto se caiga. Entonces nosotros no queremos eso, nosotros queremos que el piso esté intacto. Lo que vamos a hacer es suprimir este cuerpo y le vamos a colocar el mismo cuerpo a la pelota. ¿Por qué? Porque la pelota es la que debería de caer, ¿ok? Vamos a irnos a lo que es pelota, anticlick, simulación, etiquetas, y vamos a darle a decir cuerpo rígido. Entonces ahora vamos a reproducir y vamos a ver que la pelota es la que cae. Pero de igual forma vamos a notar que cuando choca con lo que es nuestro piso, no hay ninguna reacción porque el piso aún no existe, ¿ok? Porque no tiene la etiqueta. Recordemos que le hemos eliminado esa etiqueta. Podemos trabajar con la misma etiqueta. De hecho, hay una opción que nos permite decirle que este sea un cuerpo estático. Pero a mí me gusta ordenar. A mí me gusta trabajar con muchas herramientas, con diferentes elementos, ¿ok? Y es algo que me gustaría acostumbrarles mucho en este tipo de episodios. Por ejemplo, vamos a colocarle una nueva etiqueta a lo que es nuestro piso. Sabemos que la etiqueta de cuerpo rígido hace que los elementos caigan. Y ahora lo que tenemos que hacer es lo que tenemos que encontrar es una etiqueta que nos permita dejar un elemento estático, pero que de igual forma nos dé información de existencia. Entonces vamos a irnos al piso, simulación etiquetas. Y en este caso lo que nosotros deberíamos de colocar es el cuerpo colisionador. ¿Ok? De igual forma, como ven, el cuerpo colisionador tiene sus propios elementos. Tenemos el cuerpo blando donde podemos controlar un poco más lo que es este tipo de objetos. Vamos a reproducir. Y fíjense bien que ahora sí ya existe una reacción como tal. Tal vez una reacción muy pequeña, pero sí ya existe. Fíjense bien. Vamos a agrandarlo de hecho. ¿Ven? Ya existe una reacción como tal. Supongamos que este es un balón. Pero en sí esto para decir, da la sensación de algo mucho más pesado, porque un balón tendría rebote, un balón tendría muchas cosas. Algo muy interesante que tenemos al momento de colocar las etiquetas es que nosotros podemos manipular este tipo de reacciones. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vamos a reproducirlo, yo lo voy a poner esto más abajo. Recordemos que esta es una etiqueta automática, o sea, no importa, si nosotros seleccionamos el piso y lo movemos, este va a trabajar ahí, o sea, es una etiqueta que ya traje en un cuerpo y el cuerpo lo podemos mover de forma independiente. No es una animación como tal, ¿ok? Entonces, supongamos que yo lo voy a poner más lejos, incluso puedo agrandarlo. Entonces, fíjense bien que ahora sí ya va a haber una reacción un poco más real sobre lo que es el rebote, porque hay una mayor distancia en la que la pelota está cayendo, en el que el balón está cayendo en este caso. Entonces, como es mayor su distancia de caída, va a tener un rebote un poco más pronunciado. Fíjense bien lo interesante del Cinema 4D. Vamos a reproducir y yo voy a seleccionar, por ejemplo, vamos a irnos a 70 frames, ok. Vamos a reproducir y fíjense bien que yo voy a colocar, yo puedo estar jugueteando con esto, fíjense bien. Estoy seleccionando lo que es mi plano y estoy como que dándole una reacción. Fíjense bien, piensen que este es una pelota de tenis o de ping pong. Y yo puedo darle la reacción según el movimiento y la fuerza con la cual esté arrastrando este objeto.
Esto está muy bien para cosas de mecánica, aunque esto más se utiliza con lo que es el código Piston o el X, o perdón, el... Wow, ya me olvidé de esta etiqueta, perdón. Ya, el expreso. Pero sí son cosas que ustedes deberían de saber. Entonces, fíjense bien que nosotros ya estamos trabajando con cosas reales. Ahora vamos a hacer algo un poquito más complejo, ¿ok? Supongamos que acá queremos hacer todo un mecanismo. Por ejemplo, yo voy a disminuir este plano. E incluso voy a dotar para que este caiga. De hecho, tenemos que ponerlo en la misma posición aquí. Ok, yo voy a dotarlo. Y fíjense bien lo que va a haber. Fíjense bien la acción que va a haber. Yo creo que ya muchos están averiguando qué es lo que va a acudir. Obviamente, como el plano está de costado, la pelota va a empezar a caer hacia ese eje. En este caso es el eje X, ¿ok? Entonces, fíjense bien cuál es la gran potencia que nosotros podemos conseguir con el Cinema 4D. Este simplemente es el segundo o el tercer episodio, pero créanme que este es un episodio clave para que ustedes puedan ver las grandes cosas que podemos hacer con el Cinema 4D. De hecho, vamos a hacer más cosas, ¿ok? Vamos a hacerlo un poquito más complejo. Por ejemplo, yo puedo crear aquí un cubo. Normalmente podría crear un cubo, podría crear nuevamente un plano. Vamos a crear un cubo, por ejemplo. Y vamos a darle un poco más de dimensiones. Y lo vamos a colocar aquí, ¿no? Como si fuera siempre un mecanismo que estamos creando, ¿ok? Algo así. Entonces, a este cubo, de igual forma, tendríamos que darle una etiqueta para que exista, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es eso. Darle una etiqueta. Vamos a posicionarlo aquí. Cubo. Simulación. Y le vamos a dar el cuerpo colisionador. Recordemos que el cuerpo colisionador es la etiqueta que nosotros nos va a permitir decirle al objeto que se quede en estado de reposo. O sea, que se quede en su estado original, pero que existe en nuestro universo. Y el cuerpo rígido es el que nos va a decir que un objeto empiece a caer y tenga alguna relación con otro. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Fíjense bien que ahora ya existe como una especie de pared. ¿Ven? Estas son las simulaciones básicas. Podemos incluso hacer cosas un poco más complejas. Por ejemplo, vamos a sacar un nuevo plano. Vamos a ayudarnos siempre de las vistas. Por ejemplo, que este plano sea así, ¿no? Que caiga hacia el otro lado. Y aquí esto lo podemos sin ningún problema duplicar. Con el control presionado estaríamos duplicando el objeto. Entonces fíjense bien que acá hayamos creado algo un poquito más complejo de lo que teníamos. O sea, ya está bien, hemos creado un piso y una pelota, pero ¿qué más podemos hacer? Simplemente fíjense bien que lo que estoy haciendo es algo bastante sencillo, ¿ok? Que nos va a permitir ver la potencia de lo que es capaz el Cinema 4D. Vamos a darle una etiqueta a este plano que no tiene, que no posee, ok. Simulación. Recuerden que el cuerpo colisionador es el que necesitamos en estos momentos. Y por ejemplo vamos a empezar a reproducir nuestra animación. De hecho aquí voy a darle un poco más de tiempo. 150 frames yo creo que serían suficientes. Vamos a darle un poquito más de tiempo. 200 frames. Okay. Siempre que ustedes hagan una transformación en una simulación, yo les recomiendo reiniciar el previo de render, o sea, darle desde el primer frame, ¿ok? Para que no tenga fallas. Entonces vemos que nuestro objeto cae, tiene una reacción con ese segundo objeto y con el tercero de igual forma funciona así, ¿ok? Perfecto. Entonces fíjense bien que estas son las posibilidades de animación. Son cosas que son muy sencillitas. De hecho, vamos a hacer otro ejemplo ahora un poco más complejo. Fíjense bien que con esto nosotros podemos juguetear. Podemos empezar a crear nuestras propias animaciones. Voy a eliminar lo que es esa pelota como tal. Y en este caso voy a trabajar con un cilindro. Ok, con un cilindro. Y lo vamos a dotar. Podemos cambiar la orientación del cilindro, lo podemos cambiar, de hecho aquí, en lo que es orientación de objeto. Y en este caso vamos a escoger lo que es el eje Z, ¿ok? Perfecto.
Entonces, por ejemplo, yo pienso que este cilindro puede normalmente simularme lo que es un barril. Obviamente luego le doy la textura y todo lo demás, ¿ok? Entonces, yo voy a darle la etiqueta aquí al cilindro de simulación etiquetas, cuerpo de eje. Y vamos a ver qué es lo que tenemos hasta aquí. Fíjense bien qué maravilloso es el Cinema 4D. Incluso me atrevo a decir que si el Cinema 4D tendría un código de fuente para programar juegos, o tendría una opción para exportar para los juegos, sería uno de los softwares más poderosos del mercado porque es muy sencillito de utilizar. ¿Ok? Esto probablemente en Maya o en incluso 3D Max tendríamos que hacer un trabajo un poquito más pesado, pero en el Cinema 4D simplemente se trata de poner las etiquetas y ver cómo es que debería de funcionar. ¿Ven? Estas son las grandes posibilidades que nosotros vamos a tener con el Cinema 4D en, en todo tipo de ámbito, ¿ok? Sobre todo en lo que son las colisiones, simulaciones y todo lo demás. Entonces, el objetivo de este episodio es que ustedes practiquen con lo que son estas dos etiquetas, que es el cuerpo rígido y el cuerpo colisionador, ¿ok? Que son etiquetas importantísimas. Ustedes deben ya de saber, ya deben de tener a la mente al momento de querer hacer un trabajo de qué etiqueta utilizar, ¿ok? Incluso acá podríamos hacer muchas más reacciones. Supongamos que yo voy a duplicar este cilindro y digamos lo voy a poner aquí, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que pasa. A mí me interesa que este cilindro choque, por ejemplo, que tarde un poquito más, ¿ok? Como ven, simplemente lo que estamos haciendo es juguetear. Por ejemplo aquí, ¿ok? Quiero ver cuál es su reacción. Fíjense bien que los objetos reaccionan como tal. ¿Ven? Y nosotros podemos crear muchas más cilindros con el control. Por ejemplo, algo así. Voy a colocar mi camarita acá. Una camarita para ver la simulación. Fíjense bien que los objetos comportan de forma natural. Obviamente esto tendría que ser más trabajado. Simplemente es un ejemplo. Nosotros podemos decir al objeto cuánta masa va a tener, o sea, cuál va a ser su peso en la realidad, cuánta fricción, cuánto de bote puede tener estos objetos. En este caso estos podrían simular normalmente un cilindro o yo que sé, ¿no? Algo, pero ya tenemos ahí lo que es una simulación. ¿Lo ven? Fíjense bien qué maravilloso es el Cinema 4D. Con cosas tan sencillitas podemos crear este tipo de escenitas que nos van a permitir para practicar, ilustrarnos y todo lo demás. Entonces es muy importante que ustedes en cada episodio que tenemos en este curso lo practiquen, ¿ok? Que practiquen. Por eso ustedes me escucharán hablando que bienvenidos a una nueva semana, porque mi intención es que ustedes cada semana vean un episodio. ¿Ok? Obviamente ustedes ya tienen todo colgados, pero a mí yo les recomiendo que vean un episodio y se pongan a practicar toda esa semana, pongan a juguetear, a averiguar otros elementos que no hayamos tocado aquí. Entonces, estas son cosas muy interesantes. Si nosotros quisiéramos, podríamos crear muchas más cosas, podríamos crear un circuito un poco más complejo, un circuito un poco más elaborado, sofisticado. Por ejemplo, vamos a utilizar esto, lo vamos a sellar aquí. Vamos a ver cuál es su reacción. ¿Ven? Por ejemplo, podemos trabajar con este objeto aquí. Vamos a ver cuál es su reacción. Fíjense bien cómo trabajan el uno y el otro. Cómo están muy bien. Muy interesante, ¿no? A mí me gusta sobre todo practicar este tipo de cosas, porque uno nunca sabe qué les va a pedir en el trabajo. Entonces, fíjese bien que cosas como estas, tan simples, si tú no tienes el conocimiento, si tú no conoces las etiquetas, probablemente sea imposible de hacer. Piensa que tú jamás hayas escuchado hablar de las etiquetas, ¿ok? Entonces, tú lo único que conozcas sea la animación, perdón. Entonces, tú para animar algo como esto,
déjame decirte que es imposible, porque en una animación tú no puedes decirle al objeto que tenga esta de acción, que tenga una fricción, que tenga un peso, una gravedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces acá nosotros nos hemos podido ahorrar semanas de trabajo de animación simplemente con colocar dos etiquetas. Y como vuelvo a descargar, estas etiquetas son muy importantes de aquí hacia adelante, porque van a ser etiquetas claves que yo siempre voy a utilizar al momento de crear una simulación. ¿Ok? Al momento de querer crear, por ejemplo, un terremoto, un edificio, yo tendría que crear, por ejemplo, un piso, y ese piso darle la etiqueta de cuerpo colisionador, que me va a permitir decirle a ese piso que se quede estático. O en todo caso darle una etiqueta de vibrar para que vibre, y a los demás objetos, a los edificios, darles una nueva etiqueta para que tengan una reacción de acuerdo al objeto que tiene por debajo. ¿Ok? Entonces, esto sería todo por este episodio de Cinema 4D. Acá hemos conocido lo que son dos etiquetas fundamentales que ustedes siempre deben de tener en mente, ¿ok?